Padre Celestial, bondadoso Dios, Padre eterno de misericordia, le pedimos, Señor, si es su voluntad, que sea usted el que nos guíe, sea usted, Padre amado, el que nos dirija, sea usted el que ponga las palabras justas, necesarias, sazonadas, Señor, espiritualmente para edificación de su pueblo. Permita que puedan estas, Padre amado, encontrar corazones receptivos, Padre, terrenos fértiles donde pueda abonar, donde pueda crecer, donde pueda, Padre, impregnarse en nuestras vidas, de manera, Padre, que más allá de oidores, seamos hacedores de ella. Todo esto se lo pedimos, amado Padre Celestial, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a estar compartiendo un tema en esta mañana, es inicio de mes, y los hermanos se han propuesto trabajar bajo el tema general de la armonía en la iglesia, y es un tema interesante. Voy a estarles compartiendo pantalla. Me avisan por favor ahí si se está viendo ya. Voy a estarles compartiendo pantalla de manera que podamos juntos edificarnos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y es un tema interesante. Ciertamente cuando los hermanos gentilmente me invitaron a compartirlo, pues me llamó la atención porque es un tema que en ocasiones, aún siendo de capital relevancia para nuestra vida en comunidad de fe, ciertamente puede pasar en ocasiones desapercibido por la misma naturaleza de las actividades que se desarrollan dentro de la iglesia, donde se esperaría pues que todo marche de manera armónica propiamente. Pero es importante que la iglesia recuerde, que la iglesia se mantenga atenta acerca de el consejo que da la palabra de Dios para que precisamente podamos mantener este valor en alto, como es el valor de la armonía. Y vamos a leer nueva vez lo que la palabra de nuestro Dios en el Salmo 33 nos está diciendo antes de entrar a la parte introductoria de esta meditación. Dice la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Glorificado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos a estar compartiendo ahora, pero vamos a hacernos algunas preguntas previas. Siempre es importante que en un tema no consideremos que las personas pues están partiendo netamente de cero, sino que por lo general siempre hay un conocimiento previo con relación a los temas a tratar, y esa es la intención de ver algunas preguntas previas antes de abordar este tema. Hermano y hermana, ¿qué piensa usted cuando escucha la palabra armonía? O sea, en qué usted piensa? ¿Acaso piensa usted, por ejemplo, en la música? ¿Piensa usted en alguna cita romántica? ¿Se imagina acaso alguna comunidad cuyo ambiente ha sido diseñada de manera inteligente? ¿O acaso usted, por ejemplo, mira a los cielos en donde se encuentra la Estación Espacial Internacional? ¿O usted acaso piensa en otra cosa? Y fijémonos en estos elementos que aparecen aquí en la imagen. Parecen elementos, ¿verdad?, como que tan contrapuestos, inclusive en su peso, y cómo logran tener esa especie de equilibrio, de cómo armonizan en su existencia uno con otros. Vamos a ver algunos conceptos previamente antes de entrar en el tema. Y fíjense cómo el concepto armonía, por ejemplo, en el caso de la música occidental, la armonía es definida como el arte de unir y combinar sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Eso es necesario. Debe haber una coordinación para que pueda considerarse que el sonido que se está produciendo, que la música que se está produciendo es armónica. Pero la palabra armonía también es usada, por ejemplo, en otras instancias. Por ejemplo, a propósito de las preguntas que hacíamos en principio, el centro comunitario de la Estación Espacial Internacional precisamente se llama Armonía.
En el caso, por ejemplo, del estado de la Florida, en Estados Unidos, existe una comunidad planificada que ostenta el mismo nombre y que de acuerdo a un sitio de internet es una comunidad tranquila de personas amigables y muy unidas que viven junto a la naturaleza y la fauna y la flora de la Florida, lo cual les proporciona una sólida base cultural para vivir armoniosamente y con seguridad en el siglo XXI. Sin lugar a dudas, mis hermanos, esto suena sin duda como armonía, o uno podría preguntarse, ¿o no? ¿Dónde puede uno encontrar la verdadera armonía? Se preguntaría uno entonces como creyente. Es importante, y ya hemos leído, ¿verdad?, el Salmo 133, que tengamos algunas consideraciones previas con relación al mismo, a propósito de ser parte de nuestro texto base, además de algunos otros pasajes que vamos a estar leyendo. Vamos a tener algunas consideraciones. Miren, es importante resaltar que este es otro salmo de David que tiene que ver básicamente con la casa de Dios y de los peregrinos que se disponían a venir a ella. En el caso de los israelitas, estos tenían el mandato de venir a Jerusalén todos los años para adorar en el templo. Y lo hacían para celebrar precisamente la fiesta de la Pascua o la fiesta de las semanas, o lo que se conoce como el Pentecostés, por el tema de que eran 7 semanas. Y eran también las fiestas de los tabernáculos. En sus largos viajes, estos peregrinos cantaban algunos de estos salmos. Así que el presente salmo, en el caso del 133, evoca o evocaba en ese momento precisamente en la vida de los peregrinos la ilusión de esa reunión anhelada en el templo. Es decir, la posibilidad de verse otra vez, de compartir la alegría del encuentro y hasta el comer juntos en una de sus tantas fiestas. Algo similar, y lo comentaba con Tania aquí antes de tener la intervención, algo similar tal vez a lo que ustedes anhelan como congregación, el hecho de poderse reencontrar, de verse de manera presencial, pues es algo muy similar, claro, sin el matiz de dificultad propiamente de segregación que tenían ellos como pueblo. Hoy tenemos el tema, bueno, de la libertad religiosa, etcétera, etcétera, pero es un sentir similar, un anhelo de querer, pues, estar juntos. Es importante, hermanos, que sepamos también que dentro de estas consideraciones previas de este Salmo 133, es importante destacar que este es un poema breve que se nos ha dejado para afirmar las virtudes de la unidad familiar y nacional, especialmente. Para el caso del pueblo de Israel, también es importante destacar que ningún otro salmo expresa tan nítidamente el valor de la armonía como este, y por eso es la importancia de poderlo tomar como referencia para iniciar pues todo este tema. Este salmo es un claro elogio para mantener las mejores relaciones entre los que nos hacemos llamar hijos de Dios. Es un tributo para aquellos que dentro del cuerpo de Cristo aman el valor de la amistad y la fraternidad. Otra vez, cuando pensamos en el retorno a la casa del Señor, nada es más importante que nuestro encuentro con Él, pero también con nuestros amados hermanos y hermanas. Es importante que siempre recordemos que la esencia de este salmo debe invitarnos a ser arropados de tal manera que su profundo significado nos haga ser creyentes sensibles, entusiastas y deseosos de vernos otra vez para disfrutar de nuestra coinonía. Luego de estas consideraciones, es importante, y para eso, bueno, pues quise ilustrarlo con esta imagen, ahí donde están, ¿verdad? Las ovejas, somos ovejas de su prado, como dice la escritura. Las ovejas por lo general son animales, ¿verdad? Pues mansos, son animales que evocan aquella tranquilidad, aquella coinonía, aquel sentir o comportamiento armónico en el que se les ve inclusive caminando en manada. Muy pocas veces se le ve aisladas, pero
Sí, en algún momento pueden llegar a tener, y en el caso de los cristianos, pueden llegar a tener algún tipo de dificultades que las haga, pues, tener roces que rompan un poco ese equilibrio que veíamos al principio, esa armonía que puede, o a la que estamos nosotros llamados a mantener y a defender. Es importante que sepamos algunos aspectos por los cuales la armonía es destruida o es a veces flagelada dentro de nuestras congregaciones. Pero es importante que sepamos y que recordemos precisamente de dónde viene esto. O sea, esto tiene un origen. En el comienzo, como ustedes recordarán, en el huerto del Edén, Dios creó a la humanidad para que colaborara con él, especialmente de manera armoniosa, en una hermosa relación caracterizada pues por el amor, la paz y la obediencia a sus leyes. Al completar su creación, Dios vio todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. O sea, todo eh, era un, todo era un cuadro dentro de una amalgama con muchos matices, pero todo armonizando. Pero ese ambiente de armonía, como ustedes recordarán, eh, especialmente incrustado en un verdadero paraíso, se acabó abruptamente debido al engaño de Satanás y la desobediencia del hombre. Y quiero que fijemos en nuestras mentes eh, estos dos conceptos, estas dos ideas, estos dos elementos que irrumpen dentro de la escena. Y en el caso de este cuadro armónico que vemos, perfecto, de la creación, puro, sin mancha, sin ningún tipo de contaminación, pues propiamente, con el que la humanidad pues se ha venido manchando a través de los tiempos. Vemos cómo en esta escena aparecen estos dos elementos. Primero, el elemento del engaño de Satanás, y eso es importante que lo retengamos, porque precisamente una de las eh, razones primordiales por las cuales vienen pues las discordias, los pleitos, las dificultades que rompen con la armonía es precisamente porque Satanás pues engaña al ser humano y hace entonces que vengan estos roces, esos choques. Pero asimismo viene también la desobediencia de parte del hombre. Y este engaño le negó a la humanidad precisamente el camino de Dios, el acceso al camino de Dios. Le negó la oportunidad de vivir quieta y reposadamente, de manera eterna en ese Edén e hizo pues que entrara ese pecado y que la humanidad entonces fuera separada, fuera destituida, como dice Romanos, de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué elementos por lo general, pues hay muchos, pero la lista pues sería interminable? ¿Qué elementos por lo general son los más comunes que destruyen la armonía dentro de la iglesia? Pues ya hemos visto algunos, ¿verdad? Hemos visto el tema del mismo engaño, el tema de la desobediencia. Ahora, aquellos que se producen directamente dentro del ser del individuo, que pueden hacer en la relación con los demás hermanos, hacer que hayan ciertas fricciones, pues ciertamente podemos encontrar evidentemente la envidia y los celos. Dice Proverbios en su capítulo 27, y les invito a que vayamos juntos, Proverbios en su capítulo 27, versículo 4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Miren el carácter tan imponente que el proverbista da a la envidia, en cuanto a su alcance, en cuanto a las repercusiones que puede tener en cuanto a un individuo o una colectividad. Fíjense cómo menciona y hace la pregunta, ¿quién puede sostenerse delante de la envidia? O sea que ya desde ahí vemos una fuerte influencia y presencia de la misma en cuanto a las posibilidades y el alcance destructivo que puede tener.
La ira es grande y despiadada, amados hermanos. El furor poderoso e incontrolable, pero Salomón nos dice que la envidia es mucho más fuerte que estas otras emociones. ¿Cuánto daño comienza a ver en la iglesia cuando comienzan algunos a hablar? Por ejemplo, cuando comienzan las murmuraciones, cuando comienzan las situaciones en las que ciertos hermanos comienzan a ser criticados no de manera constructivas o para su conocimiento o para su crecimiento, sino precisamente todo lo contrario, de manera destructiva. O sea, ¿cuánto comienza a dañar esto a la iglesia? ¿Y por qué él? Por ejemplo, comienzan las preguntas. ¿Y por qué no yo? ¿Acaso él es mejor que yo? Yo merezco más oportunidades que fulano de tal. Yo soy mejor cristiano que él. Yo soy mejor predicador que él. Y comienzan así esas comparaciones y algunos, por ejemplo, son exaltados y otros son menospreciados. Y así va creciendo la envidia en la mente de los cristianos. En el caso de la envidia, eh, el deseo intenso por poseer, por ejemplo, las bendiciones que tiene mi prójimo, crece muy rápido en el corazón del hombre y después de eso comienzan las competencias, comienzan las contiendas y los enojos. Todo por no valorar precisamente lo que Dios nos ha dado o nos merecemos. Y buscar mucho más con una actitud incorrecta y de una manera inadecuada. Es decir, perdiendo de vista que todos somos siervos, que todos somos un cuerpo en Cristo, que cada uno de nosotros hemos recibido dones, talentos, habilidades diferentes para servir a la grey y para servir dentro del pueblo de Dios. Entonces, otra de las situaciones o elementos que precisamente coadyuvan a que la iglesia y la armonía que debe primar en ella sean destruidas es precisamente entonces las contiendas o los enojos. Eh, Tal vez dos elementos un poco contrapuestos en cuanto a la visibilidad de los mismos. En el caso de las contiendas son muchas veces más visibles que los enojos, porque la contienda necesariamente, en muchas ocasiones, amerita pues que de manera pública una o más personas se encuentren enfrentados. Sin embargo, en el caso de los enojos, y es donde radica un peligro a veces mucho mayor, pues podemos encontrar una actitud silente en la que tal vez un hermano o una hermana, por una determinada actitud que haya tenido un consiervo, pues decide albergar dentro de su corazón pues un determinado enojo. Pablo les dijo a los corintios, y en esto les invito a que vayamos juntos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 20, estamos leyendo en versión Reina Valera 1960, 2 de Corintios, capítulo número 12, versículo 20, dice la escritura de la manera siguiente. Pues me temo que cuando llegué no os hallé tales como quiero, y yo sé hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Vemos aquí como la palabra de Dios, Pablo refiriéndose a los hermanos allá en Corinto, como Pablo les está haciendo la salvedad de que no es el deseo de Dios que estas manifestaciones del hombre natural, del hombre de pecado, sean precisamente las que primen dentro de la iglesia. Pablo los reprende, Pablo les exhorta, diciéndoles que no es bueno que se estén dando las contiendas, las envidias, las iras, las divisiones, las maledicencias, las murmuraciones, las soberbias y los desórdenes. Y en otra oportunidad, y es interesante verlo, en esta vez en la primera carta que él les escribe a los hermanos en Corinto, Pablo agrega en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 7 al 8, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Es decir, fíjense cómo es un tema
recurrente que el apóstol Pablo viene tratando, no es un tema aislado, no es un tema en el que ocurrió en una sola ocasión y ameritó solo una carta, sino que es un tema en el que Pablo, con esta iglesia precisamente tan caracterizada por las imperfecciones y la necesidad de ser corregida, miren cómo Pablo hace este llamado nueva vez para que los hermanos precisamente cesen en estas actitudes que dañan al cuerpo, que rompen la armonía, que crean ese desequilibrio dentro de las relaciones de la iglesia. He aquí, mis hermanos, uno de los problemas más grandes que rompen precisamente la unidad de la iglesia. La falta de paciencia, la falta de amor, porque donde comienzan los pleitos, las contiendas, cuando las voces comienzan a subir y los ánimos a exasperarse, nada bueno puede esperarse. Porque precisamente esa es la actitud con la que el mundo pues aborda las situaciones. Esa es la actitud con la que la humanidad usualmente, salvo honrosas excepciones, le da el tratamiento a aquellas situaciones en sus relaciones los unos con los otros, precisamente contendiendo, precisamente subiendo las voces, precisamente exasperándose unos con otros, y ya sabemos las consecuencias inevitables pues que traen este tipo de actitudes y de comportamientos. Ahora, mis amados hermanos, ¿de qué manera nosotros podemos lidiar con este tipo de problemas que rompen esa armonía, ese cuadro armónico al que el Señor nos invita como congregaciones, como individuos a tener dentro de la comunidad de fe? Pues precisamente, y es lo que vamos a ir viendo en detalle, lo rompemos, eh, lo enfrentamos con estos elementos, precisamente en primer lugar con amor, en segundo lugar resolviendo el problema de manera bíblica o bíblicamente, cuando mostramos una actitud de humildad ante las situaciones que se pueden presentar, cuando vencemos el mal con el bien y, muy importante, con la oración. Y veremos cómo cada uno de estos elementos se constituye en una especie de eslabón dentro de una cadena que el Señor nos invita a que ejercitemos y de la cual nos anclemos para poder hacer frente a estas situaciones. Y a este amor al que nos estamos refiriendo es precisamente el amor que proviene de Dios. Este amor que sobrepasa todo entendimiento humano, este amor que nos invita a anteponer nuestros intereses personales, nuestros egos, precisamente a someterlos a la voluntad de Dios. Sí. Mis hermanos, para que exista armonía entre los hermanos, tenemos que amarnos unos a los otros, como nos invita Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tan importante, amados hermanos, es este amor que el verso 8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y precisamente parte fundamental de los elementos a los que la palabra o en los que la palabra nos aporta para que podamos mantener relaciones armónicas dentro de la iglesia es precisamente anclarnos en el amor, cimentarnos en el amor, aferrarnos al amor, porque solo con este demostramos primero que conocemos a Dios y podemos salir adelante frente a las situaciones. En otras palabras, yo no puedo estar diciendo, amados hermanos, que amo a Dios cuando solo vivo, por ejemplo, en pleitos con mi hermano o con mi hermana. Cuando todo el tiempo, y esto es una autocrítica para cada uno de nosotros, me la paso, por ejemplo, criticando a espaldas. Cuando solo paso, o cuando solo, por ejemplo, me la paso observando sus defectos. Eso no es amor, amados hermanos. Pablo resume muy bien lo que es el amor en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 hasta el 7, cuando Pablo
inspirado por el Espíritu Santo, les dice a los hermanos en Corinto, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Para aquellos que están familiarizados, pues, con la construcción, que me consta, pues ya me lo han comunicado, que algunos hermanos, trabajan en ese oficio aquí dentro de la congregación, pues no les será extraño que precisamente para guarecerse de los elementos de la naturaleza, pues una construcción debe tomar en consideración muchos elementos. Dependiendo si va a ser construida, por ejemplo, con blocks, si va a ser construida con ladrillos, pues figuremos cada uno de estos elementos que Pablo ha descrito dentro de las características del amor que proviene de Dios, precisamente asemejémoslo a una construcción, donde sabiendo aquellas cosas que pueden venir de parte de la naturaleza y que pueden afectar a aquellos que van a habitar la casa, pues precisamente el constructor lo que hace es revestir la misma de elementos que puedan evitar que aquellos que están dentro guarneciéndose, pues puedan resultar afectados. De manera que, así como el constructor toma el ladrillo, toma el bloque, y pone precisamente arena, pone cemento para que en esas hendiduras, en esos espacios en los que va a haber un bloque y otro, un ladrillo y otro, precisamente no se cuele agua, no se cuele viento, no se cuele arena, no se cuele sol. De manera que estos elementos, así como los establece la palabra, cuando los tenemos presentes, cuando los tenemos claros, pues precisamente evitan que cada uno de nosotros pueda incurrir en esas situaciones que nos hacen caer en murmuraciones, nos hacen caer en críticas innecesarias, nos hacen caer en pleitos que no nos llevan a ninguna situación favorable con relación a nuestros hermanos. Y ese amor es importante, hermanos, que sepamos, pues debemos ser hacedores más que solo oidores de la palabra. Ese amor debe ser precisamente demostrado con hechos, no solo con palabras. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice la Escritura, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Si decimos que amamos a nuestro hermano, también tenemos que llevarlo a la práctica, porque el amor es activo, por eso se le conoce como una fuerza activa. No se queda solo en palabras. Ahora, podríamos decir, hermanos, yo sé que mi hermano, por ejemplo, es difícil de amar. Decía un hermano allá en República Dominicana, en unos talleres que tomábamos hace algunos años, precisamente surgía este tema, estábamos hablando acerca del trabajo en equipo, para algunos temas de evangelización y eso, y el hermano instructor, recuerdo que decía, pues bueno, hermano, ante esas dificultades, recuerde que hay hermanos que son difíciles de amar. Hay hermanos, o sea, no hay otra forma de cómo definirlo, no, por más que usted le busque la vuelta, como decimos allá, por más que usted trate de encasillarlo o de describir al hermano de una manera que la crítica sea constructiva, la mejor forma de decirlo es, hermano, son hermanos difíciles de amar. Son hermanos de verdad que a diferencia tal vez de otros, nos cuesta un poco más poderlos amar. Y es que ciertamente estos hermanos muchas veces tienen un carácter difícil. eh, eh, Puede surgir en nosotros esa sensación, esa idea de que no lo soportamos, pero el Señor nos manda en su palabra, hermanos, a amar a tal hermano por muy difícil que sea, y debemos hacerlo. Recordemos la escritura en Efesios 4:2, dice la escritura, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjense que la escritura es sabia cuando termina precisamente en esta palabra, soportándolos o soportándonos unos a otros en amor. ¿A cuántas personas durante nuestro transitar, nuestro peregrinar en esta tierra, no hemos soportado simplemente por el protocolo, por algún tipo de eh, conveniencia inmediata, etcétera, etcétera? Sin embargo, la Escritura nos invita a que ejercitemos esta actitud con nuestro hermano, pero que lo hagamos por las razones correctas, que lo hagamos por amor. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos, vuelve la idea, de amor, que es el vínculo perfecto. Y aquí hay un elemento importante que es resaltar, y es el perdón dentro de los hermanos. Ciertamente hay situaciones que nos pueden lesionar en ocasiones, a veces de manera consciente y a veces de forma inconsciente por parte de los hermanos, pero una u otra nosotros debemos tratar de ser movidos precisamente por el amor a perdonar a los hermanos para poder estar en comunión con nuestro Dios. El amor, mis amados hermanos, en sentido espiritual, no ve los defectos y fallas en otras personas. Se invita, se autoinvita a no verlo, a no caer dentro de ese engaño, y recordemos esa parte, dentro de ese engaño de parte del enemigo, el enemigo de la justicia, sino que trata de ver las bondades, las virtudes en los hermanos y el esfuerzo que hacen en militar dentro de la familia de la fe. Pedro añadió, y en esto vamos juntos a primera de Pedro capítulo 4 versículo 8, Pedro añadió, además de todo esto que hemos visto, algo más. Dice Pedro, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En palabras claras y sencillas, hermanos, la Biblia me manda a mí, lo manda a usted, a que si tenemos un problema con otro hermano, debemos de solucionarlo primero de la manera más pronta posible. Y debemos resolverlo en amor y resolverlo de manera bíblica. Y este es el segundo principio que hemos visto en el día de hoy. Es decir, no debemos darle larga, debemos tratar de que eso no se quede como una situación que vaya a generar adelante una raíz de amargura, que vaya a generar una herida cuya profundidad pues haga ya irreversible aquella situación que lamentablemente ha lastimado a alguno de los miembros del cuerpo de Cristo. Debemos hacerlo con amor y algo muy importante que veremos más adelante también, debemos resolverlo de manera bíblica. Es decir, no según nuestro criterio personal, sino según la palabra de Dios nos ha dejado establecida, nuestro manual de vida, para que podamos regirnos en comunidad de fe. Ahora, y ya lo decíamos previamente, debemos tratar, así como lo hacemos con amor, para mantener la relación armónica entre la iglesia, debemos tratar de resolver las situaciones de manera bíblica, porque las situaciones se van a presentar, hermanos. Somos un colectivo, cada uno con personalidades distintas. Recordemos que con el bautismo, Dios lo que nos da a nosotros es la aspiración a una nueva conciencia. Hermano y hermana, pero no recuerde, y esto es algo en lo que muchas veces nos perdemos o muchas veces nos equivocamos o a veces ignoramos, tal vez consciente o inconscientemente, creemos muchas veces que con el bautismo el carácter de la persona inmediatamente va a cambiar. Hermana, hermano, eso no es así. Usted sigue con ese mismo carácter y Dios comienza a trabajar en usted. Él pone en usted la aspiración a una nueva conciencia. Entonces, eso es una invitación clara a que precisamente como todos tenemos personalidades diferentes, como todos hemos venido al cuerpo de Cristo con cargas distintas, aceptando ese llamado del Maestro, pues precisamente nuestra regla de fe debe ser la que nos sirva como canon para poder resolver los problemas que se presenten. Resolver el problema de manera bíblica, mis hermanos. Mateo 18, versículos del 15 al 17. Esta enseñanza es un mandamiento de Dios. Desobedecerla, pues sabemos que toda desobediencia a Dios es pecado, es entonces incurrir en pecado. Lo primero es, mis amados hermanos, cuando tenemos esta situación con algún hermano, lo primero es ir y hablar a solas con él. Es ir y hablar con el hermano que le ha ofendido, con el hermano que le ha causado la situación. Si la persona reconoce su falta y le pide perdón, bueno, qué bueno que se pudo resolver. Ahora, si no ocurrió esto, lo segundo es llevar una o dos personas a hablar con él. Si aún así, mi amado hermano, la persona no le responde, lleve entonces el problema ante la iglesia y si no presta atención a la iglesia, debe ser entonces considerado como un incrédulo. Ahora,
Este proceso es un mandamiento del Señor. Desobedecerlo es pecado. Estos problemas, por muy pequeños que parezcan, deben de solucionarse lo más pronto posible. Ya hemos insistido en esa parte, porque son como una fruta podrida que pueden dañar las demás. Primera de Timoteo, recordemos las palabras de el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículos 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Es una especie de símil o situación similar a lo que ocurre hoy en día con la ley. Por ejemplo, uno de los una de las razones por las cuales existen las leyes y precisamente las penas es por su efecto disuasorio, para evitar que aquellos que ven pues el castigo que se le impone a aquel que infringe la norma, pues precisamente se abstengan de hacerlo y de incurrir en ello. Nosotros, mis amados hermanos, debemos tratar también de que en esta solución de dificultades, ya que se van a presentar para poder mantener la armonía, debemos mostrar una actitud humilde. Y precisamente nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Nuestro mayor ejemplo es Jesucristo, no solo por los actos directos de humildad que realizó, sino por aquella humildad que mostraba cuando las situaciones no solo eran tal vez favorables en el momento, sino cuando le eran precisamente desfavorables y cuando le eran precisamente posiblemente adversas en cuanto a la manifestación de humildad. Recordemos, por ejemplo, el caso de Pablo y Bernabé, cuando estuvieron en Listra, cuando se les intentó ofrecer sacrificios, toros y guirnaldas que decían que ellos eran uno Saturno y otro era Júpiter. Recordemos lo que ellos hicieron, se rasgaron las ropas y mostraron una actitud humilde porque estaban recibiendo una gloria que no merecían. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud de los habitantes? Los apedrearon, lo dejaron por muerto a Pablo. O sea, fíjense cómo esta actitud, en el caso del pueblo cristiano, puede llegar inclusive a ser lesiva, puede llegar inclusive a ser desfavorable. Sin embargo, nuestro maestro precisamente fue el que le dio este ejemplo a estos hombres de Dios que propagaban la palabra por estas tierras. Y por eso es nuestro máximo ejemplo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, ante estas actitudes que pueden ser difíciles para cada uno de nosotros en nuestra vida de fe en comunidad, pues es importante, es imprescindible, es neurálgico poder mostrar una actitud humilde. Y una actitud humilde, amados hermanos, debe estar cimentada precisamente en la palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, cuando hacemos las cosas no debemos hacerlas por rivalidad, porque causarán contiendas precisamente. No debemos hacer las cosas buscando reconocimiento y alabanza personal. Eso no es correcto, hermanos, delante de los ojos de Dios ni delante de los ojos de los hombres. Debemos mostrar humildad y esa humildad debe ser genuina, no con hipocresía. La idea de humildad tampoco es andar con la cabeza hacia abajo o mostrar lástima, sino ver a mi hermano como superior a mí mismo, como Pablo mencionó en una ocasión, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Para lograr, mis amados hermanos, esta armonía, a veces tendremos que ceder algunas cosas, aunque no nos parezcan correctas en principio. Uno de los mejores ejemplos en la Biblia de alguien que sufrió precisamente la injusticia para lograr la paz fue el caso de Abraham. Y lo vemos en Génesis capítulo 13, versículos del 5 al 11. Abraham tuvo problemas, amados hermanos, con su sobrino Lot por causa de sus criados. Pero este permitió que Lot escogiera la tierra fructífera alrededor del río Jordán, aunque él tuviera que irse en dirección opuesta. Pero recordemos también lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 6 al 7. Así que, por cierto es que ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Mantener una congregación armónica también demanda de nosotros, amados hermanos, tener paciencia, tener
mansedumbre. El ejemplo más grande de humildad fue el de nuestro Señor Jesucristo, como ya hemos mencionado. Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesús buscaba que por encima de la armonía, inclusive terrenal, pudiéramos tener una armonía con valor eterno. Una armonía que estuviera caracterizada por la reconciliación entre la humanidad, entre la creación de Dios, entre el hombre y nuestro Padre eterno. Una armonía que había sido quebrantada con el pasar de los siglos y que llevó inclusive a que viniera un periodo de silencio intertestamentario, el periodo que se conoce como el periodo de los 400 años, en el que Dios simplemente no tuvo comunicación con el pueblo de Israel. Precisamente porque estos habían, como dice la Escritura, invalidado su pacto. Ahora, lo que este pasaje nos está diciendo en el caso de Filipenses es que el Señor, Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, no se consideró a sí mismo tan importante que no pudiese lavar los pies de otros, como vimos en la imagen. La clave de esto, mis amados hermanos, es la actitud. No estamos aquí para ser servidos, sino para servir. Observemos su ejemplo. Cuando le maldecían, Cristo no respondía con maldición. ¿Alguno de ustedes ha pensado cuando Jesucristo, por ejemplo, iba caminando, cuando iba hacia el Gólgota, que le iban pegando en la cabeza junto con esa espina? O sea, no solo él recibía el golpe, sino que junto con esa espina que tenía, imagínense ustedes qué escena tan cruenta, al momento de recibir un impacto de vara en la cabeza, ese impacto de vara no iba directamente a su cabeza, sino que lo recibía primero la espina y luego esta espina entonces penetraba su sien. ¿Acaso el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo era, no se preocupen, dejen que yo resucite? No se preocupen, dejen que yo me baje de ese madero. No, al contrario. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, estando ahí clavado en el duro madero, fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros no asumimos precisamente situaciones de conflicto, situaciones de roce, cuando precisamente traemos a nosotros y permitimos que nos permeen, que nos invadan situaciones de altivez, situaciones que hacen poco tolerables las actitudes de los hermanos, de manera que entonces puede venir el conflicto, pueden venir las situaciones que produzcan contextos no armónicos. Él se encomendó a su Padre, Jesucristo se encomendó a su Padre. Ahora, ¿cómo imitamos entonces su ejemplo? Sería la pregunta. Si alguien, por ejemplo, nos habla mal, en vez de responder, mis amados hermanos, de la misma manera, la actitud correcta es responder bien. Si alguien nos ignora, en vez de estar ofendido, debemos orar para entregarle el problema a Dios. Esas son las invitaciones que la palabra, el consejo de Dios nos hace, nos entrega a través del manual de vida. Es como esta imagen nos muestra, es vencer con el bien el mal. Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Ahí hay fuego, hay un elemento contrapuesto, el agua. Imagínense que el fuego fuera combatido con el mismo fuego. ¿Qué podría tenerse? Recordemos Proverbios. La blanda respuesta aplaca la ira. La blanda respuesta aplaca la ira. Hermanos, y Proverbios es un libro rico en su esencia, en su contenido, y si cada día nos propusiéramos acoger sus enseñanzas de manera práctica en nuestro diario vivir, veríamos grandes cambios, veríamos grandes diferencias. Vencer el mal con el bien, mis amados hermanos, como hemos visto en Romanos 12, versículo 19 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando alguien nos ofende, en nuestras mentes siempre está el deseo de me las vas a pagar. Eso inmediatamente como que aflora, ¿verdad? Me las vas a pagar. Y nuestra actitud es vengativa muchas veces y queremos tomar justicia en nuestras manos. Pero el Señor nos dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mi amado hermano, no tome venganza por sí mismo. Eso va a empeorar el problema y va a mantener no solo su vida espiritual individual, sino también colectiva, porque eso permea al resto de la congregación de una forma tal que lo menos que se va a respirar va a ser armonía. El Señor todavía, mis amados hermanos, nos pone en una posición más difícil, más retadora. Y es que debemos hacerle bien a la persona que nos ofende. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, dice la Escritura, y si tuviera sed, dale de beber. Es decir, mi actitud cristiana ante tales situaciones como un creyente verdadero es vencer el mal con el bien. Jesús dijo en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Solo Jesús, amados hermanos, es el que puede darnos la capacidad para obedecerle en ese mandato. En este tipo de situaciones es que podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque sencillo no es. Sencillo no es. Recordemos que hay una naturaleza caída. Hay una naturaleza que no apunta al cielo, sino que apunta precisamente al abismo, al averno. De manera que nosotros tenemos que hacer morir esa naturaleza, amparados en nuestro Dios, y buscar la fortaleza que nos da Cristo Jesús. Si pusiéramos en práctica buena parte de estos principios bíblicos, muchos de los problemas que tenemos dentro de nuestras congregaciones serían eliminados. Una iglesia fuerte y saludable, amados hermanos, es aquella donde cada uno trabaja en pro de la armonía. Hacer esto es glorificar a Dios. Esa es la razón por la que Él nos ha creado y nos ha salvado. Pero una iglesia fuerte y saludable es aquella que también ora, como vamos a ver más adelante. En una ocasión se le preguntó al predicador inglés Charles Spurgeon, se le acercó una periodista y pues le preguntaba que cómo era posible que pues esas congregaciones pudieran hacer tantas obras de benevolencia como ellos lo hacían y eso. Y él la acercó a una puerta que daba lugar al templo y pues le dijo a la periodista, como respuesta a esta pregunta, 300 rodillas dobladas detrás de esas puertas son nuestra fuerza motriz. Ese es el verdadero poder que hay en la conexión con nuestro Dios, la oración que nosotros tenemos junto con Él. Mis amados hermanos, primera de Samuel capítulo 12, versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vemos cómo el ejemplo bíblico, el ejemplo aprobado, la iglesia primitiva, vemos cómo en las situaciones adversas, en las situaciones difíciles, la iglesia no dejaba de orar. La iglesia no dejaba de clamar al Padre Celestial. La iglesia no dejaba de mostrar dependencia de parte de nuestro Dios. En la iglesia, cada miembro debe tener una idea de quiénes son los otros miembros. No podemos vivir aislados. No podemos vivir ajenos a la realidad conductual de nuestros hermanos. Nosotros debemos saber, tener una idea formada de quiénes son los otros miembros. Cada miembro debe hacerse
una lista de familias y debe de formar el hábito de orar por cada familia. Si esto se llevara a cabo entre todos los miembros, amados hermanos, se eliminarían muchos pleitos y disensiones. El ambiente entre los hermanos sería un ambiente de armonía. Y aún las gentes que visitan querrían estar entre nosotros, porque aún sabiendo que como colectivo se presentan dificultades, verían que los hermanos están haciendo el esfuerzo, aún así, por orar, aún por aquellos con los que tienen cierta discordia. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y miren qué importante es esta parte, para que seáis sanados. El Señor nos invita, nos llama a que las iglesias no solo permanezcan fuertes de manera aparente, sino que sean sanas, que tengan miembros sanos, que no estén heridos, que no estén lesionados, que no estén mutilados internamente y emocionalmente, sino que sean sanos. Recordemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La palabra de Dios es tajante. La palabra de Dios no tiene equívoco cuando nos llama a no promover, a no ser partícipes, a no ser causa de divisiones dentro de la iglesia, sino que permanezcamos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Segunda de Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Efesios 1:3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Dice la Escritura, buscad la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Aquellos que la promueven, ponte cerca de ellos. Aquellos que incentivan que se mantenga la paz en las congregaciones, en la iglesia, acércate a ellos, aprende de ellos, motívate con ellos. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Qué bueno es cuando las congregaciones son conocidas por su unidad, no por sus pleitos, por sus contiendas, por aquellas situaciones que han traído tantos eventos agridulces y que han generado sinsabores dentro de la comunidad de fe. Primera de Pedro 3:8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y esta parte aquí me quedo con esto último, con esta última actitud, ser amigables, ser personas que fomenten dentro de la iglesia la armoniosidad, la concordia, que promovamos unos con otros la unidad, la resolución bíblica de los conflictos, que de esta forma podamos ser realmente instrumentos que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Mis amados hermanos, en conclusión, queremos una iglesia saludable, donde exista la armonía entre los hermanos. Lo primero que tenemos que hacer es ser una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica que solucione sus defectos de acuerdo a su palabra, que busque la paz, que busque la santidad, que desee lo mejor para su hermano, que dé buen testimonio de armonía dentro y fuera de la iglesia. Debemos examinar nuestra vida espiritual, nuestros pensamientos, nuestras actitudes y todo lo que no esté de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios debe ser corregido.
Debemos examinar cómo están nuestras relaciones entre nosotros y si hay un ambiente de discordia y de pelea, debe ser corregido lo más pronto posible. Nuestro deber es hablar con la persona y pedir perdón y al mismo tiempo pedir al Señor sabiduría para hacerlo de la manera correcta, siempre que este sea el escenario que nos incumba. De manera, hermanos, que estas han sido las palabras que el Señor ha querido compartir en esta mañana a través de su consiervo, de manera que espero que hayan sido de edificación y que cada uno de nosotros pues podamos meditar en ellas, podamos reflexionar, acudir al consejo de nuestro Padre Celestial, ser fortalecidos y de esta forma ser entes dentro de nuestras congregaciones que motiven, que incentiven, que den ejemplo, que inspiren a vivir en armonía dentro de la iglesia. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente, amados hermanos.